Dicen que no todos nacemos solos, que junto a nosotros, en el mismo instante en que respiramos por primera vez, también nace otra presencia, un animal, una fuerza, un espíritu vinculado a nuestro destino. En Mesoamérica, esa presencia tiene un nombre antiguo y poderoso, Nahual. Pero aquí surge la primera pregunta inquietante. ¿Es el Nahual un monstruo que se transforma en animal bajo la noche? ¿O es un guía espiritual que camina entre mundos? Durante siglos, cuando los conquistadores llegaron al continente americano, escucharon relatos sobre hombres capaces de convertirse en jaguares, en coyotes, en águilas. Desde su mirada europea, aquello solo podía ser brujería. Lo asociaron con demonios, con pactos oscuros, con hechicería prohibida. Pero la raíz del Nahual es mucho más antigua que ese juicio. En las cosmovisiones nahuas, mayas y de otros pueblos mesoamericanos, el ser humano no estaba separado de la naturaleza. No existía esa división rígida entre lo humano y lo animal. Todo estaba tejido en una misma red de energía. El jaguar no era solo un depredador, era poder nocturno. El águila no era solo un ave, era visión celestial. El coyote no era solo astucia, era inteligencia del territorio. El nahual no era una maldición, era una extensión del alma. Algunas tradiciones sostienen que cada persona nace bajo un signo del calendario sagrado, como el Tonalpohualli mexica o el Tzolk'in maya. Ese signo determina su energía esencial, su carácter, su fuerza espiritual. Y esa energía puede estar vinculada a un animal protector. Pero hay algo más profundo aún. En ciertas corrientes chamánicas, el nahual no es simplemente simbólico. Es una conciencia paralela, un doble, una manifestación energética capaz de desplazarse entre planos, no en el sentido físico literal, como lo imaginaría una mente moderna obsesionada con lo material, sino en el sentido espiritual. El chamán no se convierte en jaguar como en una película de terror. Entra en comunión con la conciencia del jaguar, se funde con su arquetipo, se mueve en el mundo invisible con su fuerza. Y aquí el mito empieza a confundirse con el miedo, porque cuando una cultura no comprende el lenguaje espiritual de otra, lo traduce en amenaza. Los relatos coloniales comenzaron a describir a los nahuales como brujos que salían por la noche para dañar, para robar energía, para sembrar terror. La figura del guía se oscureció. El doble espiritual se transformó en criatura sospechosa. ¿Te resulta familiar? En Europa, el hombre lobo fue tratado de la misma manera. Un arquetipo antiguo vinculado al lobo, animal de poder en muchas culturas, terminó convertido en símbolo de maldición y pecado. Tal vez el miedo no estaba en la transformación, sino en la libertad, porque el nahual representa algo profundamente subversivo, la posibilidad de que el ser humano no esté limitado a un solo plano de existencia. En la cosmovisión mesoamericana, el mundo visible era apenas una capa de la realidad. Existían planos superpuestos, energías que interactuaban constantemente. El individuo no era un cuerpo aislado, era un nodo en una red cósmica. El nahual, entonces, es la prueba de esa interconexión. Algunos investigadores modernos han intentado explicar la figura del nahual como una metáfora psicológica. Dicen que el animal representa impulsos primarios, instintos reprimidos, sombras internas. Desde esa mirada, el nahual sería el arquetipo del inconsciente. Pero en las comunidades donde esta tradición aún vive, no se habla en términos simbólicos. Se habla en términos espirituales. Se cree que ciertas personas nacen con la capacidad de caminar entre energías, de proteger a la comunidad, de percibir lo que otros no ven. El nahual no es solo identidad, es responsabilidad. Y eso cambia todo, porque si el nahual es guía, entonces no estamos hablando de miedo. Estamos hablando de poder espiritual. El jaguar, por ejemplo, en muchas culturas mesoamericanas era asociado al inframundo y a la noche. No porque fuera maligno, sino porque podía moverse en la oscuridad. Era el guardián de lo oculto, el que conoce los secretos. ¿Y no es eso lo que hace un guía espiritual? Caminar en la oscuridad para mostrar el camino. Con el tiempo, la palabra nahual comenzó a cargarse de ambigüedad.
En algunos pueblos, aún hoy, se habla con respeto, en otros con recelo. El límite entre chamán y brujo se volvió difuso. Pero quizás esa ambigüedad revela algo más profundo. El nahual encarna la dualidad, humano y animal, visible e invisible, luz y sombra. Y tal vez el verdadero mensaje no sea que existan personas que se transforman físicamente en animales, sino que cada uno de nosotros posee una dimensión salvaje, intuitiva y espiritual que la modernidad ha intentado silenciar. En un mundo donde todo debe ser racional, medible y visible, la idea del nahual resulta incómoda, porque sugiere que no somos solo carne y pensamiento, que hay algo más, algo que vibra en sincronía con la tierra, con los ciclos, con los espíritus del entorno. ¿Y si la pregunta no es si el nahual existe? ¿Y si la pregunta es por qué tantas culturas antiguas creían en la figura del doble animal? Desde Siberia hasta América, desde África hasta ciertas tradiciones europeas, aparece la idea del espíritu animal protector. Cambia el nombre, cambia la forma, pero el concepto permanece. Eso no es coincidencia, es memoria arquetípica. Quizá el nahual no sea un monstruo nocturno ni una leyenda rural. Quizá sea el recordatorio de que el ser humano nunca estuvo separado del mundo natural, que antes de llamarnos civilizados nos sabíamos parte de un tejido más amplio, que el jaguar no era algo que temer, sino algo que comprender. Y tal vez por eso la figura fue oscurecida, porque un ser humano que recuerda su vínculo espiritual con la naturaleza es más difícil de controlar. El nahual no necesita transformarse físicamente para existir. Existe en la intuición que te advierte sin explicación lógica, en el impulso que te conecta con la tierra, en la sensación de que hay algo más allá de lo visible. Tal vez el verdadero misterio no sea si alguien puede convertirse en animal. Tal vez el misterio sea que olvidamos que alguna vez supimos escuchar al nuestro. Y si en algún momento sientes que hay una fuerza que camina contigo, que te protege en la oscuridad, que despierta tu instinto cuando lo necesitas, tal vez no sea miedo, tal vez sea tu nahual recordándote quién eres.